Buenos días. Vamos a empezar con el tema 12, ¿vale? Que son las figuras geométricas. Ya veréis que este tema no tiene prácticamente nada de chicha. Lo primero es recordar que era un polígono, era la región del plano delimitada por una línea poligonal cerrada. ¿Qué significa eso? Una línea poligonal se refiere siempre a líneas rectas, ¿vale? Esto sería una línea poligonal, pero esta estaría abierta. Sin embargo, una línea poligonal cerrada, pues sería esta, por ejemplo, ¿vale? Son líneas rectas unidas entre sí, pero que al final se acaban cerrando. Eso es lo que se llama un polígono. Y los polígonos tienen pues muchos elementos, como podéis ver aquí. Tenemos, bueno, pues podemos partir de que tiene los lados, que es lo que más se tiene en cuenta, sus lados, que cada uno de los puntos donde se cortan esos lados se les llama vértices, que a partir de dos vértices que no son consecutivos, es decir, este y este se juntan con un lado, pero este y este, que no son consecutivos, se pueden unir mediante diagonales. ¿Veis? Todos los que no son consecutivos se pueden unir mediante diagonales. El... Luego también tenemos los ángulos, el ángulo interior, que es el que queda dentro, y el ángulo exterior, que es el que se formaría, como quien dice, formando el suplementario. ¿Vale? Y esos serían todos los elementos de un polígono. Luego los polígonos los podemos clasificar según el número de lados o bien según la amplitud de sus ángulos. El número de lados, bueno, pues como mínimo, para que sea un polígono tiene que tener 3 lados, porque 2 no me cierran de ninguna manera, pero ya 3 sí los puedo cerrar, ¿vale? Por lo tanto, partimos de los triángulos, cuadriláteros son todos los que tienen 4 lados, me da igual cómo estén esos lados, ¿vale? Pero teniendo 4 lados ya son cuadriláteros. 5 lados pentágonos, hexágono, octágono, octógono, eneágono, decágono, un decágono, dodecágono, etcétera. ¿Vale? Esto sería según el número de lados, pero también podremos tenerlo según los ángulos, la amplitud de los ángulos interiores. Si todos los ángulos interiores, estos que vemos aquí, son menores de 180, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de ángulos convexos. Si hay algún ángulo interior que sea cóncavo, pues entonces estamos hablando, bueno, hay algún ángulo interior, perdón, que sea mayor de 180 grados, entonces el polígono es cóncavo. ¿Vale? Esto, para distinguirlo, esta regla que viene aquí es la mejor. Si nosotros trazamos estas diagonales, como estas que os he enseñado aquí, ¿vale? A partir de cualquier vértice, y todas las diagonales quedan dentro del polígono, entonces estamos hablando de que es un polígono convexo. Todas sus diagonales quedan dentro. Pero si hay alguna diagonal como esta que queda fuera, entonces estamos hablando de un polígono cóncavo. ¿Vale? El polígono regular tiene sus lados y sus ángulos iguales. Eso es lo más importante. Todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Dentro de un polígono regular, como tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, podríamos decir que podríamos escribir cada polígono dentro de una circunferencia. Es decir, que si yo tuviera esta circunferencia y el centro estuviera ahí, podría dibujar aquí dentro un hexágono regular y todos sus lados y todos sus vértices me dirían exactamente lo mismo, ¿vale? Si esto estuviera bien hecho. Entonces, de aquí a aquí, esto se llama radio, ¿vale? Cuando va desde el centro de la circunferencia hasta un vértice se conoce como radio. Cuando junto un centro de la circunferencia con dos vértices, ya estoy hablando de un ángulo central, que es esto que dibujo aquí. Y si yo dibujo una línea recta desde el centro hasta la mitad de un lado, se le conoce como apotema. ¿Vale? Y esto es muy importante que sepamos lo del apotema, que sepamos lo del radio, porque en los temas siguientes, cuando veamos la fórmula de los polígonos para calcular la superficie, pues depende muchas veces del lado, del radio, del apotema, etc. Luego vamos a ver cómo se clasifican los triángulos, ¿vale? Y cómo se clasifican los cuadriláteros.
Esta clasificación que viene aquí de los triángulos está muy bien, ¿vale? Pero me gusta más esta otra que os pongo aquí al lado, que os la subiré a claro. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Bueno, pues según sus lados, y me gusta más pues porque viene todo más clarito, ¿vale? El triángulo equilátero, isósceles y escaleno serían estos tres de aquí, ¿de acuerdo? Este caso tiene los tres lados iguales, dos iguales y uno desigual, y este los tres lados desiguales. Y luego, según sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo, que tiene tres ángulos agudos, menores de 180, el ángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, de 90 grados, y el obtusángulo que tiene uno de sus ángulos obtuso, ¿vale? Cuidado con decirme que tiene todos sus ángulos obtusos porque sería imposible, porque más de 180 puede ser este, pero si este también es más de 180 y este también es más de 180, no se juntarían nunca, no sería un triángulo, ¿vale? Entonces el obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Y luego, ¿vale? Esa clasificación, bueno, pues como veis, muy parecida a la del libro, pero la de los cuadriláteros sí que me gusta más que esta que viene aquí, porque aquí tenemos por un lado los paralelogramos, ¿vale? De los cuadriláteros, que son los que tienen cuatro lados. Los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos, ¿vale? Este y este son paralelos, 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 este y este son paralelos y este son paralelos. Dos pares de lados paralelos. Por lo tanto, tenemos el rectángulo que está formado por dos pares de lados paralelos y ahora tiene cuatro ángulos rectos, cuatro ángulos de 90 grados. El rombo, que lo que tiene igual son los cuatro lados. En vez de cuatro ángulos iguales, tiene cuatro lados iguales. Si juntamos o combinamos los cuatro ángulos rectos que tiene este con los cuatro lados iguales, tenemos el cuadrado. Tiene los cuatro ángulos rectos y los cuatro lados iguales. Y luego está, aparte, también con sus dos lados paralelos, dos pares de lados paralelos, pero que no tienen ni los ángulos ni los lados iguales todos, sino que los tiene dos a dos. Este ángulo y este ángulo son iguales, este ángulo y este ángulo son iguales, estos dos lados son iguales de largos y estos dos lados son iguales. Eso es el romboide. Luego están los trapecios. Si nos fijamos, los trapecios tienen la misma forma prácticamente que los triángulos, estos que vemos aquí. El triángulo rectángulo, el isósceles y el escaleno. El triángulo rectángulo, el isósceles y el escaleno. Pero se diferencian en que evidentemente no terminan con un pico, sino que tienen cuatro lados, que es como si este triángulo rectángulo, ¿vale? Este triángulo rectángulo lo corto por aquí, le quito el pico y me quedan cuatro lados, ¿vale? Este de aquí y me habría quedado este trapecio rectángulo. El trapecio isósceles, pues a partir de un triángulo isósceles, le quito el piquito de arriba, me quito esto de aquí y me queda un trapecio isósceles. Lados no paralelos iguales. Este y este tiene dos lados iguales, como le pasa aquí a esto, que tiene dos lados iguales, ¿vale? Pero luego tiene estos dos lados paralelos. En este caso, del triángulo, el trapecio rectángulo también tiene dos lados paralelos. Y en el trapecio escaleno también tenemos dos lados paralelos, pero ni este tienen ni el mismo ángulo ni la misma longitud. Se trata de un trapecio escaleno. Todos sus lados son desiguales, sus ángulos también, pero está cortado, como quien dice, por aquí. Entonces tenemos pues un cuadrilátero. Y por último, el trapezoide, que este pues ni lados, ni ángulos, ni nada, igual. ¿De acuerdo? Bueno, las actividades que vamos a hacer en el día de hoy son, a ver, voy a borrar lo que no vamos a hacer, porque aquí hay muchas más cosas. Vale, vamos a hacer el 1, 3 y el 7. No tenéis que copiar la figura, simplemente indicar si son un polígono, ponéis A, sí o no, B, sí o no. El 3, clasificar según los lados, es decir, según el número de lados y según la amplitud de sus ángulos interiores. Esto que hemos visto aquí, ¿vale? Según sus lados, esto de aquí, y según la amplitud de sus ángulos, recordad este truquito de trazar las diagonales y si alguna queda fuera es cóncavo. Luego el ejercicio 7, que tenemos que pensar un poquito si el ángulo central de un polígono regular mide 45, ¿de qué polígono se trata? Recordad que el ángulo central de un polígono regular se refiere a este de aquí. Entonces,
En total, la suma de todos los ángulos centrales tiene que sumar 360 grados. Si nos están diciendo que mide 45, pues podríamos calcular 45, otro de 45, otro de 45 y cuántos necesitaríamos para llegar a 360. Hay una manera más rápida. Y si midiera 60, de qué polígono se trataría. Y por último, estos de aquí, el 11, 12 y el 10, 11, 12 y 16. Este ya lo hemos hecho en el tema anterior, triángulo isósceles, uno de sus ángulos iguales mide 25 y cuánto medirá el tercer ángulo. En un triángulo que es a la vez isósceles y rectángulo, pues mirando las características de los triángulos isósceles que tenéis aquí y del triángulo rectángulo que tenemos aquí, pues cuánto tienen que medir sus ángulos. El 12 no, perdón. El 12 no vamos a hacerlo. Y el 16. Teniendo en cuenta el valor de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman todas 180 grados. ¿Vale? Yo tengo un triángulo cualquiera y todos sus ángulos sumarán 180 grados siempre. Pues ¿cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera? Bueno, pues un cuadrilátero se puede formar a partir de muchos triángulos. ¿Vale? Pues si aquí hay 180, aquí hay 180, aquí hay 180 y aquí hay 180, sabiendo que esto ya mide en 360 porque todos estos ángulos centrales forman un ángulo completo, por lo tanto de 360, pues ahora me tenéis que decir cuánto medirán estos. ¿Vale? Pues eso es todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Un saludo.